son espíritu y vida. Vamos a Lucas, capítulo 13. Lucas 13, versículo 1 al 4. Vamos a leer una historia que quizá no son de las más conocidas. Por lo menos yo no he escuchado muchos mensajes basados en estos 4 versículos, porque son un poco difíciles de entender. Pero creo que son muy pertinentes para nosotros en la actualidad, para las personas de todas las generaciones y por supuesto nosotros incluidos. Son palabras muy pertinentes. Nos vamos a dar cuenta cómo la advertencia que Jesús está haciendo en estos versículos es una advertencia que tiene mucho que ver con nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir la vida cristiana. Lo voy a leer y después de esto hacemos una oración. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. He leído hasta el versículo 5, pero vamos a orar. Señor, sabemos que esta es una palabra de gracia, de amor, de misericordia. Es una invitación, Señor, a disfrutar de ti, de la vida. Es una invitación a caminar en libertad, sin el peso de la culpa, sin el peso del juicio y de la condenación. Abre nuestro corazón para poder disfrutar este tesoro que tú nos ofreces esta preciosa mañana a tu iglesia que se reúne en este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cristo frente al karma. ¿Sabemos lo que es el karma? Sí, es un concepto, una creencia central en la doctrina del hinduismo, que dice que el karma es el juez de todos nuestros actos. Dicen, ¿han escuchado esto de tengamos cuidado con el karma porque lo malo que hagas se te va a regresar? Así es que haz cosas buenas también para que lo bueno se te regrese. Es como una ley cósmica de retribución, de causa y efecto. El karma también explica los dramas humanos como la reacción a las buenas o malas acciones realizadas en el pasado más o menos inmediato. Es lo que decía antes. Si hay un drama que está sucediendo en la vida de una persona, una tragedia, lo tratamos de explicar. Bueno, seguramente algo ha hecho recientemente o algo hizo durante su infancia y por eso ahora le está pasando esto, ahora le sucedió esto. Esa es una creencia del hinduismo que se llama así, karma. Y es también conocido el karma como un espíritu de justicia o equilibrio. Este espíritu que dicen los hinduistas mantiene toda la vida, el mundo, la humanidad en equilibrio y mantiene una cierta justicia. Bueno, ¿y por qué estamos hablando del karma desde un púlpito de una iglesia? Bueno, porque es muy importante y tiene que ver con el pasaje que acabamos de leer. Si lo notaron, las preguntas que le hicieron al Señor Jesús con esta situación, estas 2 historias de tragedia, ahora vamos a reflexionar sobre ellas. Tiene que ver con este pensamiento que es intrínseco en el corazón humano. Vamos a ver que no es nada más una cosa de los hinduistas con este concepto que ellos desarrollaron del karma, sino que desde tiempos antiguos lo tenemos metido en nuestros genes, esta idea de pensar que hay algo que retribuye las buenas y las malas acciones. Normalmente pensamos
en algunas personas como buenas y en otras que son malas. Y decimos, nos resulta fácil creer que Dios debería permitir que las cosas buenas le sucedan a las personas buenas y que las cosas malas le sucedan a las personas malas. Por eso la pregunta de la gente que estaba ahí rodeada con Jesús, no sabemos quiénes son, solamente entran en escena y hacen esta pregunta a Jesús. En el versículo 1, en este mismo tiempo dice, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Bueno, en primer lugar, este pasaje nos enseña que no es el karma nuestro juez que juzga nuestros actos, nuestras acciones, sino que Cristo es nuestro juez. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Dice el versículo 2, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo más probable es que estas personas que le preguntaron a Jesús eran personas comunes y corrientes, que esperaban que Jesús le diera sentido a ese acto tan atroz que había sucedido ahí mismo en Jerusalén. El historiador Josefo siempre estaba diciendo que los galileos era el grupo más rebelde, más sedicioso de aquel tiempo, que estaban prestos a sublevarse ante el imperio romano, a rebelarse contra sus impuestos, y no sabemos al cuál hecho se refiere Jesús, o más bien las personas que le presentan este caso a Jesús. No sabemos, no hay una certeza de a cuáles galileos se está refiriendo. Pero Josefo propone que es un grupo que se quejaron de un impuesto nuevo que había puesto Pilatos. Esta historia tiene que ver con Pilatos y el imperio romano. Pilato había exigido un impuesto y ellos no estaban conformes y vinieron a una fiesta en Jerusalén a ofrecer sus sacrificios, y Pilato tenía esa costumbre de, para mantener el orden entre el pueblo, metía a sus soldados camuflados en secreto y de forma traicionera. Cuando estaba la gente empezando a ver un intento de sublevación, sacaban sus dagas, sus espadas y acribillaban a todos, asesinaban a todos. Y de esa manera sembraba el terror y mantenía el control. Y en esta ocasión, Josefo, el historiador, cuenta que hubo un grupo que murió así, que la sangre de ellos se mezcló con los sacrificios, la sangre que estaban ofreciendo. Y es una situación que te pone a pensar, dices, es gente que venía desde Galilea a alabar, a ofrecer sacrificio al Señor. ¿Cómo el Señor permite eso? Y entonces comenzamos a tomar el lugar de juez. Y aunque pensamos y decimos que Dios es juez de todas las cosas, de repente comenzamos a querer decirle a Dios cómo juzgar con justicia. Y de una manera muy interna y a veces inconsciente, queremos decirle al Señor, Señor, esto no era justo que pasara. No deberías haberlo permitido. Y no creemos más justos que el juez de toda la tierra. El Señor les contesta y les dice, ustedes piensan que estos galileos padecieron tales cosas, porque otra tentación que tenemos, en la cual caemos, es decir, bueno, si les sucedió esto es porque realmente se lo merecen. Dios nos manda a que respetemos las autoridades. Se lo merecen, se lo merecían. Es la consecuencia. Y de esa manera también actuamos como jueces. Pero el Señor pone el verdadero equilibrio y juzga con verdadera justicia. Y dice, ¿ustedes piensan que eso que les sucedió tan terrible es porque eran malas personas? Y el Señor dice, no, de ninguna manera. Antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y entonces el Señor trae a la mesa un incidente también
para que lo juzguen estos jueces que estaban delante de él. Y dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Ya no estamos hablando de los galileos revoltosos, ahora estamos hablando de los ciudadanos de Jerusalén, sobre quienes cayó la torre de Siloé cuando lo estaban construyendo y murieron 18 personas. Otra vez, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Qué asunto tomó en cuenta el Señor para permitir que estos 18 perdieran la vida? Saben, ambos casos, ambas situaciones que leemos en esta historia, tiene que ver con Pilato y tiene que ver con el imperio al que representa, el imperio romano. Los galileos murieron por su rebelión contra el imperio. Y los habitantes de Jerusalén murieron participando de una obra que apoyaba la defensa del imperio. Otra vez, el historiador Josefo dice que es probable que esta torre estaba siendo construida como parte de un sistema, de un canal de agua. El estanque de Siloé estaba ahí al lado, un canal de agua y como fortaleza para proteger a Jerusalén. Entonces, siendo judíos, siendo habitantes de Jerusalén, estaban apoyando a una obra de Pilato y murieron de forma accidental. El primer evento tiene que ver con la maldad de un gobernante, la crueldad, la violencia, el abuso del poder. Y el segundo ejemplo tiene que ver con un accidente, que de esas cosas que pasan en la vida, que no entendemos por qué. Y el Señor los pone sobre la mesa y dice, juzgad vosotros. ¿Cuál es la razón para permitir esto? ¿Y cuál es la razón por la que suceden los accidentes? El Señor dice, no tiene nada que ver con la maldad de los hombres de Jerusalén o la maldad de los hombres de Galilea. Tiene que ver con que realmente todos merecemos morir. Lo que nos debe sorprender no es por qué pasan accidentes y cosas buenas, cosas malas le pasan a la gente buena. Lo que nos debe sorprender es cómo no morimos todos en este instante porque merecemos morir, porque somos pecadores. Lo que debe asombrarnos es la gracia y la misericordia que Dios tiene con nosotros. Estamos aquí. ¿Cuántos de nosotros mereceríamos que nos pasaran cosas terribles por las cosas que hemos hecho? Eso es hacia donde dirige nuestra mirada el Señor. Mirar la gracia, observar la misericordia, la belleza de la misericordia que el Señor nos extiende para vivir un día más. Y por eso este es un mensaje de gracia, de misericordia, del amor de Dios. Qué bueno que no es el karma quien gobierna el universo. Qué bueno que es un Dios que no deja caer sobre nosotros la consecuencia de nuestra maldad, sino que nos perdona y nos ofrece una oportunidad. Y conocen ese famoso versículo tan citado, ¿no? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. El Señor cambia nuestra perspectiva, nuestro enfoque. Él dice, mirad lo bueno, mirad la oportunidad que tienes delante de ti. Y no solo eso, sino que el Señor nos invita a abrazar esta gracia y caminar en libertad. Caminar en libertad. Otra cosa que aprendemos en este pasaje, bueno, antes quisiera compartir el Salmo 103. Es un salmo precioso. Y podríamos tomar el salmo entero para argumentar lo que estoy predicando esta mañana, la gracia de Dios. Pero especialmente el versículo 8 y versículo 9 dice, el Señor es clemente, lento para la ira y grande en amor. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. Lo que el Señor está diciendo aquí es que Él no obra por un rencor caprichoso, sino que Él es clemente y compasivo. Las cosas malas que suceden no son fruto del rencor, la venganza del Dios que juzga toda la tierra. No,
El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Número 2, también este pasaje nos enseña que Cristo es el espíritu de justicia y equilibrio. No es el karma el espíritu de justicia y equilibrio, es Cristo. ¿De qué manera el Señor establece su justicia y pone equilibrio en esta situación, en este encuentro con estas personas? Él dice, ni ellos, ni los galileos, ni los habitantes de Jerusalén merecían morir, porque en realidad todos merecemos morir. Él dice, si no os arrepentís, todos pereceréis. ¿Y saben? La palabra que usa para decir pereceréis en griego es diferente a la palabra que está usando para decir que murieron. Los galileos han muerto, los que estaban construyendo la torre de Siloé han muerto. La palabra que Jesús usa es ser aniquilados por completo. Si no os arrepentís, seréis aniquilados por completo. Eso es lo que el Señor está poniendo el énfasis. Tengamos temor, no de quien puede matar el cuerpo, dijo en otra ocasión, sino de aquel que puede destruir vuestra alma. Tengamos temor del Señor. Y el Señor dice que tengamos muy presente que si no nos arrepentimos, todos pereceremos. La invitación es una invitación otra vez de gracia. Arrepiéntete. Bueno, no te ha pasado nada, estás vivo, estás aquí, estás escuchando estas palabras. Arrepiéntete. Ven a esta gracia en la cual el Señor nos está invitando a disfrutar. Saben, es reconfortante creer que el sufrimiento es resultado del pecado. Voy a decir por qué es reconfortante. Porque de esa manera encontramos una explicación al sufrimiento. Es decir, si alguien está sufriendo, decimos, bueno, algún pecado habrá cometido. ¿Han escuchado esa frase de que hay un Dios en los cielos que todo lo juzga? Y entonces, lo más grave del karma no es que sea un asunto de moda. De hecho, la imagen esa que se veía al principio, quiero compartirla de nuevo. Esta imagen que se ve ahí se llama el nudo infinito. Y si ponen atención, verán que está de moda que la gente se tatúe esta imagen, el nudo infinito, junto con otros motivos, imágenes del hinduismo. El nudo infinito significa que todo es un ciclo. Lo bueno que tú haces se te regresa, lo malo que tú haces se te regresa y no puedes salir de ese nudo, es infinito. Inclusive si reencarnas, es lo que piensan los hinduistas, si reencarnas otra vez, depende de cuáles fueron tus acciones, entonces reencarnarás en un insecto o en una persona de una casta más alta. El sistema del hinduismo está dividido en castas. Y hay gente que se tatúa esta imagen. Es un símbolo de esclavitud. Estás dentro de este nudo y no puedes salir. Qué preciosa es la imagen de la cruz. Porque la imagen de la cruz significa consumado es. Todo está pagado. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso significa la cruz. Si la gente supiera el significado de una cosa y de la otra, correría y abrazaría la cruz en primer lugar. Pero la gente lo hace por ignorancia, por moda. Ahora, lo más triste es que no es que traigan estos tatuajes en su piel, sino que vivamos bajo la esclavitud de esta filosofía. De verdad, lo pensamos. Pensamos que no merecemos que nos pase cosas buenas. Pensamos que merecemos que nos vaya mal. O a veces somos al revés, somos muy infelices porque por más que nos esforzamos no termina de irnos bien. No tenemos un buen trabajo, no tenemos una familia, no tenemos una casa y decimos, pero si yo soy mucho mejor que otras personas que conozco y que les va tan bien.
Y todos somos infelices. ¿Por qué? Porque estamos basando nuestra vida en esta idea de que todos estamos atrapados en este nudo infinito, cuando no es así. La verdad de la fe cristiana dice que el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos, y Él extiende su misericordia sobre todas las generaciones y sobre toda la tierra. Esa es la verdad. Entonces decía antes que es reconfortante pensar que el sufrimiento es el resultado del pecado, porque así nos explicamos el sufrimiento, y entonces también nos ofrece una manera de evitar el dolor. Decimos, si me porto bien, me va a ir bien, ¿verdad? Y esos son consejos que nosotros damos a nuestros hijos. Hijo, mira, obra bien para que te vaya bien en la vida. ¿Saben? Eso es verdad. Si nosotros actuamos bien, generalmente nos va a ir bien. Generalmente. Pero seamos sinceros, a la gente buena le pasan cosas malas. Y entonces nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, ¿cómo es posible que a ese niño, ese angelito, le dio cáncer? Y nos llevamos las manos a la cabeza. Y entonces, en algún momento volteamos a ver al Señor y decimos, Señor, ¿dónde está tu justicia? Esa era la acusación. ¿Recuerdan la historia de Job? Los 3 amigos de Job. Job era un hombre ejemplar. Dios lo presumía delante de su enemigo. Le decía, ¿no has visto a Job? ¿Cómo me sirve? ¿Cómo me adora? Y el enemigo de Dios, el acusador, dice, claro. Como tú has puesto un cerco de protección sobre su vida y sobre sus bienes y su familia, por supuesto, ¿quién no te va a adorar? ¿Quién no te va a servir así? Y entra este drama, esta tragedia del libro de Job, que ustedes conocen. Y entonces las cosas malas le empiezan a pasar al justo Job. Cosas terribles que ninguno de nosotros hemos vivido. Y vienen los 3 amigos, que con esos amigos, ¿para qué quiere uno enemigos, verdad? Que le dicen, Job, confiesa ya tu pecado. Hijo, confiesa ya tu pecado, hijo. Ya para que el Señor levante este castigo que te ha puesto sobre ti, confiesa ya tu pecado. Y Job no hace más que defenderse y decir una y otra vez, yo soy limpio, soy puro delante del Señor, no he hecho ninguna maldad. Es Dios que se ha convertido en mi enemigo y se ha propuesto acabar conmigo. Hasta que aparece aquel jovencito, Eliud, y le dice con mucho respeto, Job, escucha bien lo que tengo que decirte. Si tuviese el hombre cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Esas son las palabras de Eliud. ¿Sabe? Las situaciones, las enfermedades, las adversidades nos sensibilizan el corazón del hombre. Pero dice el capítulo 33 de Job que el hombre no entiende. Pero Eliud dice, si tuviera cerca de él alguien que le anunciara que Dios ha tenido misericordia de él, su piel sería como la de un niño, su salud sería restaurada. Lo que Dios nos anuncia hoy es su misericordia. Eso es lo que debemos proclamar a toda la gente. Dios tiene misericordia de ti. Y no entrar en ese juicio, porque no solamente es una filosofía en la que vive el mundo, sino que esta filosofía se mete en las iglesias. Y de repente decimos, ¿se ha enfermado? Bueno, algún pecado tendría escondido. O no, nos sentimos con esta carga sobre nosotros. Y Eliud le dice a Job, mira, con las palabras que quiero decirte, no quiero cargarte la mano aún más de lo que están haciendo esos 3 amigos. Yo vengo a anunciarte misericordia. Punto número 3 que entendemos en este pasaje es que Cristo es quien nos libra de la muerte. Antes dijimos
que el karma es una ley de causa y efecto. Bueno, la causa son nuestros pecados, nuestras transgresiones. Y el efecto es nuestra muerte. Esto es un principio bíblico. El Señor le dijo, el primer hombre y la mujer que existieron, le dijo, el día que coman de ese árbol, ciertamente ese día moriréis. Hay una causa y hay un efecto. Bueno, Cristo nos ha librado de ese efecto mortal. Desde el primer libro de la Biblia, desde la primera pareja de humanos sobre la tierra, el Señor se presentó para librarlos del efecto que ellos mismos se habían causado. Les mostró su gracia. ¿Quién murió aquel día que desobedecieron al Señor? Un sustituto inocente que fue sacrificado y que con las pieles de ese sacrificio el Señor vistió a Adán y Eva y les mostró su gracia. ¿Saben lo que el Señor les estaba diciendo? Les amo tanto que he provisto un sustituto para que vosotros sigáis viviendo. Hermano, no malentendamos este mensaje. No se trata de vivir sin consecuencias. Adán y Eva tuvieron que salir del huerto del Edén. Hubo una consecuencia, sí. El Señor no siempre nos libra de las consecuencias, pero eso no es karma. Disfrutaron Adán y Eva de la gracia. Siguieron con vida, siguieron teniendo una relación con Dios. La enseñaron a sus hijos. Hay registro en la historia que la enseñaron a sus hijos. Abel se dedicó a ser pastor de ovejas y era un adorador consagrado. No, vivir en la gracia no significa vivir sin consecuencias. El Señor Jesús lo dice en esta historia. Ciertamente os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis. En 2 de Pedro 3, versículo 9 dice que el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pedro tiene que escribir estas palabras porque mucha gente dice, bueno, ya pasó el tiempo, han pasado años y Cristo no viene. ¿De qué sirve que estemos muriendo por la persecución del Imperio Romano? Que estemos sufriendo por nuestra fe en Cristo y el Señor no viene. Y Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, sino que está siendo paciente para que todos procedan a arrepentimiento. No lo leímos hoy, pero justo después de este encuentro de Jesús con estas personas que le preguntaban, Él cuenta una parábola, la parábola de la higuera. Y dice, un hombre tenía una higuera y vino a buscar fruto en ella y no encontró. Y le ordenó al dueño de la viña, le dijo, córtalo, ¿para qué inutiliza la tierra? Y el viñador dijo, Señor, concédele un año más. Yo cavaré alrededor de él una zanja y le alimentaré, le cuidaré. Concédele un año más. Y dice la parábola, la historia, que así fue, le concedió un tiempo de gracia más. El Señor cuenta esta historia para hablar de su paciencia, su misericordia. Es de lo que está hablando Pedro. Pedro dice, el Señor está siendo paciente y misericordioso. Pero necesitamos arrepentirnos. Confundimos el arrepentimiento con el sentimiento de culpabilidad. Arrepentirse no es sentir remordimiento. Arrepentirse no es nada más un sentimiento, es una acción, es un cambio de dirección. No es sentir culpabilidad. Eso es lo que hace Satanás todos los días. De día y de noche dice que está el acusador acusando a cada uno de nosotros. Satanás es el que produce culpabilidad. El Espíritu Santo no produce culpabilidad. El Espíritu Santo convence del error. Si te sientes culpable, no creas que es la obra de Dios en tu corazón. Es Satanás que te está acusando y poniendo tus pecados delante de ti.
lo que hace el Espíritu Santo es convencerte de que el camino que llevas está equivocado y que debes dar una vuelta de 180 grados. El concepto bíblico del arrepentimiento es un cambio de mente, un giro total. Vamos rumbo a la destrucción. Caminemos en pos de la vida eterna. Amén. Quisiera terminar con otra vez el Salmo 103, ahora los versículos 10 y 11. Miren las preciosas palabras de este Salmo. Dice, no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Esa es la ley bajo la cual vivimos, la ley del amor. No es un nudo infinito en el cual estamos atrapados, sino que podemos decir, así como los montes, igual de altos, así es tu fidelidad. Así como las nubes están altas, así, Señor, de alto es tu amor por nosotros. Pablo oraba, él iba plantando iglesias, y luego después las visitaba y establecía ancianos, pastores en cada una de estas iglesias. ¿Y saben qué oraba Pablo por las iglesias? Dice, oro para que el Señor os dé espíritu de revelación, para que conozcáis cuál es la anchura, la amplitud, la altura, la profundidad del amor de Dios. La ley del karma frente a la ley de la gracia. La ley del karma frente a la ley del amor. ¿Bajo cuál ley vivimos? El amor nos hace libres para responder. Nuestras buenas acciones son el producto, el fruto del amor que ha transformado, que ha golpeado nuestro ser. No hacemos cosas buenas para que se nos regresen. Hacemos cosas buenas porque hemos recibido la gracia. Hacemos cosas buenas porque Cristo tuvo misericordia, porque el Señor nos dio una segunda oportunidad. Y sabe, la segunda oportunidad en Cristo es cada día, cada mañana. Disfruta de esa misericordia. Amén. ¿Por qué no oramos y respondemos al Señor en oración? Señor, qué preciosa es tu cruz. Porque esa cruz significa que hemos sido librados, Señor, de la consecuencia más terrible de nuestros actos, que es la muerte eterna, Señor. El pago de nuestro pecado, Señor, ha sido completamente, Señor, hecho por ti en esa cruz. Hoy lo entendemos, lo disfrutamos, Señor, lo contemplamos con mucha agradecimiento a ti, Señor. Bendita sea, Señor, tu sacrificio, esa cruz que nos ha acercado a ti. Señor, ayúdanos a sacudirnos todo pensamiento de creer que nos merecemos lo bueno que nos pasa, de creer que nos merecemos lo malo que nos pasa. Ayúdanos a vivir en libertad, Señor. Y reconocer que si algo nos pasa es por tu gracia. Y que aún las dificultades, Señor, tú las usas para bendecirnos, Señor. Para acercarnos a ti.